Saludos. Presentamos este pequeño vídeo con la finalidad de aclarar dudas en relación a los aspectos básicos de la contabilidad. Si bien hay definiciones que dicen que la contabilidad es un arte, es una ciencia, es una técnica, es un arte, porque la contabilidad nos permite realizar proyecciones numéricas. Es una ciencia porque es un cuerpo de conocimiento, es decir, pertenece a las ciencias económicas. Y la contabilidad es una ciencia porque conlleva un conjunto de procedimientos con la finalidad de obtener un dato. Todas las definiciones de contabilidad se enfocan en lo siguiente. Independientemente de que es una técnica, una ciencia o un arte, la contabilidad es un lenguaje que consiste en registrar, clasificar y resumir las transacciones económicas de una empresa con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones. Cuando hace enfoque el término registrar, vamos a ver el término registrar desde el punto de vista contable. Cuando usted se encuentra en un lugar de trabajo, hay un registro de la entrada y salida en el lugar, ya sea a través de un sistema de ponche o de manera empírica anotando en un cuaderno. En la contabilidad, registrar significa anotar, pero en vez de utilizar anotar, el término registrar en el lenguaje contable significa asentar o, en su concepto, realizar asientos contables. Es decir, que cuando en contabilidad hablamos de registrar, significa que vamos a anotar, pero no podemos decir anotar directamente, sino que el lenguaje contable, anotar es asentar o realizar asientos contables. Entonces, en la contabilidad se registran todas las entradas y salidas que se hacen en términos económicos, o más bien todas las transacciones financieras de una entidad. Entonces, la contabilidad lleva una cronología, lleva un registro anotado de todo lo que se ejecuta en la empresa a nivel financiero. Pero para que se lleve a cabo este registro, es decir, los asientos contables, necesitamos de manera imprescindible un elemento que se denomina cuenta. En la cuenta es el instrumento principal e imprescindible para que pueda existir un registro. Es aquella en la que se va a registrar todas las transacciones. Para entender mejor la cuenta, debemos de ver el entorno contable, cómo se compone la contabilidad. En la contabilidad existen los activos, que los activos son todos los bienes tangibles e intangibles que se poseen, o lo podemos decir también que son recursos económicos que generan beneficios económicos futuros. Tenemos los pasivos. Ya vimos que los activos, ¿verdad?, son los bienes tangibles e intangibles. Pasivos lo vamos a definir como todas aquellas deudas a corto y a largo plazo. Otra parte de la estructura contable es el capital. En inicio, podemos definir el capital como las aportaciones en acciones de los accionistas o de los socios en una empresa. Cuando hablamos de inversiones, ustedes saben que cuando inicia una empresa hay socios que realizan inversiones, pero esas inversiones no son
directamente en efectivo, sino que hay un instrumento sobre el cual se avala esa inversión. Esa inversión se denomina inversión en acciones, cuya rentabilidad será en forma de dividendos. Por ejemplo, nosotros tenemos un certificado financiero, la rentabilidad, es decir, los intereses, van a ser, ¿verdad?, recibidos en dinero. En el caso de las inversiones de los accionistas, el instrumento donde está avalado esa inversión son las acciones. Entonces, la rentabilidad de esas acciones vienen conjugado a través del término denominado dividendos. Entonces, esos dividendos van a ser distribuidos cuando termine el ciclo contable, es decir, cuando culmine el año fiscal o año contable, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, cuando se realice el estado denominado estado de resultados, que vamos a poder obtener los beneficios. Y en base a los beneficios obtenidos, entonces, de acuerdo a los estatutos sociales de la empresa, el porcentaje que le corresponde a los socios o accionistas de esos dividendos. Entonces podemos decir que el capital son las aportaciones de los socios en la empresa. También está compuesto por las utilidades generadas en la empresa, ya sean acumuladas, es decir, de años anteriores o del periodo fiscal correspondiente. Otro elemento de la estructura contable, hablamos ya de activos, pasivos y capital. Faltan otros elementos que son ingresos. Los ingresos se generan fruto de la naturaleza económica de la empresa. Ejemplo, si usted presta servicios como asesor financiero, los ingresos que usted va a obtener es en base a los servicios que usted preste como asesor financiero. Si usted vende un artículo terminado, llámese computadoras, un artículo tangible, que usted simplemente lo compra y lo va a vender nuevamente, a revender, para con la finalidad de conseguir un beneficio, entonces todas las ventas que usted realice, por ejemplo en el caso de las computadoras, son parte de sus ingresos. Otra estructura, componente de la estructura contable, es el costo de venta, o el denominado costo. Para usted vender una computadora, primero usted la adquirió a un costo. Entonces, el costo viene siendo el costo que le cuesta a usted para vender. Entonces, si yo compro una computadora en 15,000 pesos y la vendo en 20,000, entonces, si yo la compro en 15 y la vendo, es el precio de venta, en 20,000, eso es el costo y el precio de venta es la venta en sí, parte de mis ingresos, las ventas, como estuvimos hablando anteriormente. Entonces, los ingresos son las ventas, o más bien el precio de venta de su artículo o de un servicio que usted preste. El costo es lo que le cuesta vender, es decir, al costo de adquisición. Y el último elemento de la estructura contable son los gastos. Los gastos son las erogaciones que usted efectúa para poder llevar a cabo esa actividad económica. Por ejemplo, yo que sea una tienda, volvemos al tema de las computadoras, que venda computadoras, yo tengo unos gastos fijos, son los sueldos, la energía eléctrica, o sea, los servicios básicos, todos los gastos fijos que yo genere en una empresa son las erogaciones necesarias para yo poder llevar a cabo la empresa y ponerla en marcha. Esos son mis gastos. Entonces, la cuenta es el medio sobre el cual yo voy a hacer el registro. Entonces, el conjunto de cuentas, ¿verdad?, que conforman cada estructura
Cada componente de estructura contable se denomina catálogo, catálogo de cuentas, donde de manera desglosada vamos a ver todos los activos, los pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Solamente nos vamos a limitar a los primeros 3 elementos de la estructura contable. Vamos a borrar los 3 que siguen para tener un poquito más de espacio y enfocarnos en esos 3. Estamos única y exclusivamente en esos 3 componentes. Esos 3 componentes conforman lo que se denomina ecuación contable, que no es más que una fórmula que utilizan los contadores para saber la situación de la empresa. Vamos a abreviar la parte de activos por el término A, pasivos por el término P y capital con el término C. La ecuación contable dice que los activos deben ser igual a la suma de pasivos más capital. Si yo tengo en activos 16 millones, en pasivos tengo 4 millones, ¿cuál sería el capital? La diferencia entre activos y pasivos, porque la fórmula me dice que si yo tengo activos 16 millones, pasivos 4 millones, entonces, ¿cuánto sería el capital? Bueno, la diferencia, es decir, lo que me falta aquí para completar los 16. En ese caso, capital representa 12 millones. Y eso es lo que yo voy a colocar aquí, en el capital. Cuando yo sume ambos elementos, pasivo y capital, tengo 16 millones. Fíjense, pasivo más capital es igual al total de mis activos. Eso significa que si yo tengo una casa valorada en 20 millones y tengo deudas de 15 millones, pues mi capital es de 5. Ahora, si yo tengo una casa valorada en 20 millones, tengo un vehículo de 5 millones, pero como ambos artículos o ambos bienes han sido a través de préstamos, ustedes saben que si el valor histórico o el costo de la casa, que son 20 millones, y del carro, que son 5, hay que agregarle los intereses, y sabemos ya que el pasivo será mucho mayor de 30 millones, es decir, vamos a tener un descuadre. Vamos a decir que en ese ejemplo que acabo de poner, que sin activos, la casa, ¿verdad?, y el carro suman 30 millones, su valor, 30 millones su valor, y el préstamo de ambos, es decir, 30 millones más los intereses a largo plazo, que en caso de una casa de 25 millones, ustedes saben que los préstamos hipotecarios son mínimo 10 años, y el vehículo, de un caso hipotético que debamos 40 millones, vamos a tener un sobregiro. Es decir, la situación que tenemos es que nos va a faltar liquidez y estamos en una situación de colapso. ¿Por qué? Porque se supone que la suma de pasivos y capital debe ser igual a la suma de los activos que yo tengo. Y si esa suma no da igual, significa que estoy en graves problemas económicos. Entonces,
Eso es lo que persigue la ecuación contable. Ustedes lo pueden hacer en su vida personal. Tengo activos, bueno, usted hace un levantamiento, tengo una computadora, tengo una motocicleta, no sé, los artículos que usted tenga de valor, usted los suma, todos los bienes que usted tenga, tangibles e intangibles. Incluso si usted tiene un software que usted mismo lo creó y que lo vende, eso es un activo para usted. Todos los activos que usted tenga, usted hace una lista y los suma. Entonces, luego hace una lista de sus deudas a corto y a largo plazo y luego lo busca en diferencia. Y espero que cuando ustedes lo hagan, que sumen todos los activos, sumen todos sus pasivos, que cuando ustedes sumen pasivos y capital, sea igual a los activos. De lo contrario, si les pasa como este ejemplo que tenemos aquí, hay un problema financiero grave. Y eso es lo que persigue la ecuación contable, como ustedes pueden ver acá. Entonces vamos a volver a la definición de contabilidad. Ya hicimos un breve, ¿verdad? Una breve explicación del término registrar, ¿verdad? Que es anotar, pero en el lenguaje contable se denomina asentar, es decir, realizar asientos contables. Para eso necesitamos exclusivamente e imprescindiblemente las cuentas contables. El contador está en la obligación de crear su catálogo para poder realizarlo. Luego de que elabora su catálogo de cuentas, entonces va a utilizar unos libros contables, que es donde se va a plasmar las transacciones realizadas con esas cuentas. Que eso vamos a ver en otro vídeo. Aquí nos vamos a enfocar pues en socializar esos términos de la definición de contabilidad. Vamos a borrar esta parte que tenemos aquí. Ya vimos, ¿verdad?, el primer término que se denomina registrar. Cuando hablamos de clasificar, en el término clasificar contable significa saber identificar la cuenta contable que vamos a utilizar para el registro. Hablamos, ¿verdad?, de que registrar, realizar asientos contables a través de una cuenta, pues clasificar es un término que se utiliza para saber identificar la cuenta que vamos a utilizar en el catálogo de cuentas. Es decir, si yo hago una erogación de efectivo para adquirir, por ejemplo, un botellón de agua, yo tengo que identificar que si es una salida de efectivo de una caja chica, yo voy a afectar el efectivo en caja y voy a afectar una cuenta de gasto denominada botellón. Entonces, a eso es que se refiere el término clasificar, es decir, cuando se genera una transacción X, saber identificar correctamente la cuenta contable que va a afectar esa transacción. Resumir, bueno, vamos a hacer pues registros contables, asientos contables, ¿verdad? Dijimos que para los asientos contables se va a necesitar la cuenta. Y donde se van a reflejar las transacciones, ¿verdad?, será en los libros, que puede ser el libro diario y el libro mayor. Pero cuando hablamos de resumir, es que todas esas transacciones que están registradas en los libros, a través de esas entradas que hacemos, esas entradas de diario, tienen que ser resumidas. Pero cuando hablamos de resumir, se refiere a que yo no voy a hablar de cada entrada de diario, es decir, de cada registro contable que se genere, porque un gerente no es contador. Él necesita la información resumida. Entonces, cuando hablamos de información resumida, eso se refiere única y exclusivamente a estados financieros. A eso es que se refiere
cuando la contabilidad dice resumir, es decir, que va a entregar toda la información de una manera breve, en una manera pues que otras personas la puedan interpretar. Entonces, esos estados financieros representan el conjunto de informes financieros para la toma de decisiones. Entonces, esos estados financieros se dividen en varios estados. Existen más estados financieros, pero los dos básicos e imprescindibles son balance general, o con su sinónimo que se denomina estado de situación, y el estado de resultados o el estado de ganancias o pérdidas. No es que hayan cuatro, no, es que aquí son dos, única y exclusivamente estamos refiriendo a esto porque son sinónimos. Balance general y estado de situación es lo mismo. Y el estado de resultados o estado de ganancias o pérdidas también es lo mismo. Pero en esta ocasión solamente vamos a ver la parte del balance general. Hace unos minutos estuvimos hablando de la ecuación contable, que se compone de ¿qué? Dijimos que se compone de activos, pasivos y capital, ¿cierto? Pues la ecuación contable es lo mismo que el balance general, porque se compone de activos, pasivos y capital. La única diferencia de la ecuación contable con el balance general es que en el balance general los activos están segregados, están más detallados, a diferencia de la ecuación contable, que solamente me presenta el total de mis activos, el total de los pasivos y el total del capital. ¿Qué sucede? Los activos se clasifican en varios, como podemos mencionar los activos corrientes, las principales dos clasificaciones de los activos son activos corrientes y activos no corrientes, o en su sinónimo activos fijos. Cuando hablamos de corriente, el término corriente es que su duración, su nivel de liquidez, es decir, de que esos activos se convierten en efectivo, es en un plazo menor a un año. Dentro de los activos corrientes tenemos el efectivo en caja, el efectivo en banco, las cuentas por cobrar y el inventario de mercancías. Ustedes saben que todos esos términos, cuentas por cobrar, inventario y lo demás que mencioné, en un periodo menor a un año tienen una rotación y, por ejemplo, el inventario, algo del inventario se vende en el transcurso de un año, cuentas por cobrar, alguna cuenta por cobrar, se cobra, y el efectivo en caja y el efectivo en banco, que son las cuentas que más se utilizan, tienen un periodo rotatorio y que se recapitalizan. Los activos no corrientes es todo lo contrario a corrientes, es decir, que son de mayor duración y que su capacidad de convertirse en efectivo es un periodo prolongado. Por ejemplo, si yo tengo unos equipos, ¿verdad?, de transporte, tengo un mobiliario, equipo de oficina, eso es un bien que tengo, pero no necesariamente para que se convierta en efectivo, sino para que me ayude pues a llevar a cabo la actividad económica. Para que se convierta en efectivo, eso es cuando yo tomo la decisión de vender el equipo de transporte o vender un mobiliario, darle de baja. Pero ustedes saben que cuando yo voy a vender una
una cosa de hace rato que tienen años funcionando la empresa y que quizás no vaya a recuperar todo el dinero que invertí porque yo lo utilizaba para fines de actividad económica, no para fines de venta. Por algo se recupera, pero dura mucho para poder pues convertirse en dinero, un mobiliario, un equipo de transporte o un terreno. Entonces, esa es la mayor clasificación de los activos en corrientes y no corrientes. Estamos pues en unos elementos que conforman el balance general o estado de situación, o en su efecto la ecuación contable, pero de una manera más detallada. Lo que pasa es que recuerden que la ecuación contable solo tiene totalizado todos los activos, todos los pasivos y todo el capital, pero no tiene segregado en cuáles son los de mayor liquidez, cuáles son los de menor liquidez. Y por eso es que se utiliza el balance general, porque el balance general está más detallado en mis activos, más detallado en mis pasivos y el capital. Ahora en esta ocasión vamos a ver la parte del pasivo. Así como hay unos activos corrientes y unos activos no corrientes, es decir, ustedes saben que aquí es activo corriente, capacidad de liquidez. Por esa capacidad de liquidez, es decir, ese dinero que yo consigo es precisamente para cumplir con mis compromisos a corto plazo. Por eso es que hay activos corrientes, activos no corrientes, y también hay pasivos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas deudas que tienen que saldarse en un periodo menor a un año. En esos pasivos corrientes están las cuentas por pagar a los suplidores, están las cuentas por pagar de los servicios y todo aquello que yo tengo que pagar en un plazo corto. Porque, por ejemplo, si yo no le pago a un suplidor, no voy a tener mercancía. Entonces, los activos corrientes, en el caso de efectivo de caja y banco, es con lo que yo voy a saldar y a liquidar mis pasivos corrientes. Ahora bien, los pasivos no corrientes son las deudas que se extienden a un año para poder saldarla. Por ejemplo, un préstamo que yo tenga. Como ustedes saben que la mayoría de los préstamos es de 18 meses en adelante. Si usted tiene un préstamo que es de un año, entonces está en la categoría de pasivos corrientes. Ahora, si usted tiene un préstamo mayor a un plazo de un año, entonces está en la categoría de pasivos no corrientes. Un préstamo hipotecario también está dentro de los pasivos no corrientes. Los pasivos no corrientes también se denominan pasivos a largo plazo. Es decir, cuando ustedes escuchen el no corriente, es lo mismo que decir a largo plazo. Entonces, el tercer elemento del balance general es el capital, que ya sabemos que está compuesto por las aportaciones en acciones de los accionistas, también está compuesto por las utilidades de la empresa. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que la contabilidad busca registrar información mediante un conjunto de procedimientos para obtener una información resumida, y esa información resumida que está reflejada a través de los estados financieros es precisamente para tomar decisiones y tener un control financiero en la entidad. Esto ha sido todo en este primer vídeo, con la finalidad de tener un pequeño repaso para su examen parcial y a su vez hacer una pequeña reglamentación de los contenidos más importantes de la primera unidad. Muchas gracias.